El Señor bendiga en este día a todo el mundo, a mi país entero, cada familia. En este día vamos a meditar en el libro de Hechos 19, 23 hasta el 41, bajo el tema El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida a majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Éfesos. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con algunos, audiencia se concede, y procurando y proconsuales hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Esta palabra está hablando de una situación bien difícil que pasaba en ese lugar. Ustedes saben que la idolatría ha existido desde siempre. Y si habrá cosa que al ser humano le duela y le moleste, es que les critiquen por sus ídolos. Y quiero decirles a ustedes, hermanos, que así es cuando a nosotros se nos confronta de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros defectos, de todo lo contrario a lo bueno.
A nadie le gusta que le digan sus verdades o le contradigan sus costumbres. Pero había un gran alboroto en Éfeso. Todos saben que había un hombre que era artífice y él hacía templecillos de Diana y que le daba buena ganancia. Y aquí está muy claro. Está muy claro por qué se ha dado el de los artífices a hacer todos monumentos a lo que la gente llaman santos, a los que la gente no le llaman dioses, pero le llaman santos y para ellos los veneran, los adoran y es un gran respeto que hasta le ponen lo más valioso que puedan tener ahí como penitencia y todas esas cosas, porque así fueron enseñados y así se quedaron con esa costumbre. Pero pregúntele usted a alguno de ellos que por qué lo hacen, algunos ni saben por qué. Otros dicen porque hace milagro, pero ¿le ha hecho algún milagro a usted? Y ellos dicen no, porque todavía no es mi tiempo. Y están tan aferrados a lo que creen que a ellos no lo ven positivamente, no lo ven negativamente, pero ellos siguen como aquel que dice a dónde va toda la gente, a dónde va Vicente. Pero la verdad que nosotros tenemos que tener identidad, seguridad y confianza en lo que hacemos, porque lo hacemos, que si hay alguna razón, un objetivo, una meta, algo que nos diga si esto es lo correcto, pero no. Aquí muchos sabemos que aquí les dice que ese platero llamado Demetrio hacía de plata, hacía templecillos de Diana que daba no poca ganancia, significa que daba bastante ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? ¿Qué más claro podemos ver, hermanos, amigos, que ellos han hecho esa forma de trabajar en el asunto del artífice? Han trabajado haciendo imágenes a las cuales ellos saben que a la gente sencilla e ignorante le sacan toda la plata porque ellos creen que ese ídolo les va a hacer el milagro, que ese ídolo les acompaña noche y día. Y los aprovechados de la ignorancia y de la sencillez del ser humano, ellos lo que hacen es riqueza. Usted puede ver a todo el mundo cómo hay personas que usan ese tipo de arte, de hacer imágenes, y las personas creen mucho en eso y dan lo que cueste. Y esto estaba pasando en Éfeso. A Pablo no le gustaba, a los que caminaban con él tampoco le gustaba, porque la verdad nosotros como cristianos tenemos que confrontar al ser humano con la palabra y no debemos de pelear, sino confrontarlos y hablarles de que a Dios no le agrada la idolatría. Y eso estaba pasando allí. Casi en toda Asia la gente era de las personas que se veneraban a la diosa Diana. Y dice que allí en Éfeso, ese Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los cuales se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense cómo dice que no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Abra los ojos del entendimiento, amados hermanos, amigos que todavía tienen esa creencia, esa tradición. Dice que ese era un negocio que tenían miedo ellos que venía hacia abajo, porque al salir la gente del engaño, de la mentira en que habían sido formados, la gente iba a dejar de comprar esas cosas. La gente ya no iba a gastar su dinero en eso porque ellos sabían de que esos eran ídolos.
Y la idolatría es pecado, hermano. No se nos olvide que la idolatría no solamente es un bulto, una estatua, un busto. La idolatría es todo el que ocupa el lugar de nuestro Dios. Llámese como se llame, puede ser un ídolo tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amistades, tu trabajo, el deporte, la televisión, las películas, etcétera, etcétera, puede ser tu ídolo el dinero. Todo el que ocupa el primer lugar en tu vida, que no sea Dios, ese es un ídolo. Cuando tú dejas todo eso, empiezas a darle el tiempo a nuestro Dios. Estas personas se enfurecieron al escuchar, ¿verdad?, que se les estaba diciendo que esos solo eran ídolos. Y cuando ellos oyeron todas estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Cómo adoraban ellos a su Diana. Y la ciudad se llenó de confusión. A unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, que eran compañeros de Pablo. Ellos los arrebataron. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo quería ir de donde estaba pasando el alboroto, pero no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos de ellos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase al teatro. No lo dejaban que llegara allí, porque sabían que iba a ser peor el alboroto. Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y dice que sacaron dentro de la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz, casi por 2 horas, grande Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Él estaba arreglando esa situación a su manera. Él estaba arreglando con lisonjería. Él no quería, él estaba como una persona neutral, no quería estar de acuerdo con el uno ni el otro, sino que él quería mostrarse neutral. Que si Demetrio y los artífices que están en él, con él tienen pleito contra algunas audiencias, se conceden y proconsuales. Ay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no sabiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este confuso. Y habiendo dicho esto, dice, despidió la asamblea. Él dio su discurso. Él estaba como abogando por los que estaban siendo acusados de esa causa, de ese alboroto. Quizás ellos estaban, como quien dice, confrontándolos de que estaban en contra, pues estaban en contra de esos que hacían ese tipo de artífices, esos que hacían ese tipo de estatuas, de teplocillos, como dice ahí. Entonces, ellos estaban, ellos se sentían mal, pues el pueblo que adoraba a la diosa Diana se sentían mal y por eso los estaban ellos eh, afectándolos, molestándolos. Y dice que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Los exhortó, los aconsejó, pero los abrazó y de ahí los despidió.
Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y el segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofinio. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 5 días. Nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí está, después de todo el alboroto, ellos se fueron para Macedonia y fueron a Grecia. Pablo y todos los que caminaban con él se fueron. Y después de esa visita de despedida de Pablo en Troas, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó contra él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mire que aquí estamos, ¿verdad? Ya después de haber pasado el alboroto y todo, Pablo estaba dándoles, como quien dice, un sermón. Y usted sabe lo que es cuando dice que él alargó el tiempo del mensaje que estaba dando. Dice que habiendo de salir al día siguiente, él alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense que ellos iban a viajar a otro día. Y dice que ahí había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, ¿qué pasó con ese joven? Dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Se le ha dormido a alguien a usted cuando usted estaba haciendo una larga plática o cuando usted ha estado predicando la palabra? Pues no crea que solo a usted se le duerme la gente. Se le dormía a Pablo. Un gran discurso que fue alargado a medianoche, dice, y este hombre estaba sentado en una ventana. ¿Y ya se imagina usted que estaba rendido de un sueño profundo? Y mientras Pablo estaba disertando largamente, este hombre, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aquí pudo haber habido otro alboroto, aquí pudo haber sucedido otra cosa, pero la gloria de Dios se manifestó en esta noche porque ellos todo lo que hacían lo hacían confiando en Dios. Y entonces dice que Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Que podría usted haber creído que alguien cayera de una altura del tercer piso abajo y que se levante muerto y que después diga que está vivo? ¿Qué puede usted pensar? Que solo un milagro de Dios, ¿verdad?, pudo haber sucedido ahí. Entonces, todavía Pablo con seguridad le dije que lo abrazó y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haberlo subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué bonito cómo ellos tuvieron esas lindas experiencias en momentos de alborotos, en momentos de confusión, en momentos de cansancio.
en momentos que el sueño les vencía, a través de los largos discursos que daban los discípulos, como Pablo, que estaba predicando y alargó el tiempo, lo venció el sueño. Pero mire, el hombre cayó muerto, pero después dice que no se alarmen, que él está vivo cuando él lo abrazó. Y luego siguieron con todo lo que tenían que hacer, partieron el pan y comieron. Y habló largamente hasta el alba y así salió. Prácticamente tuvieron una vigilia. ¿A cuánto les gustan las vigilias? A muchos les gustan las vigilias, pero no aprovechando el tiempo en ellas, sino hablando de los demás, criticando a los demás o hablando de sus aventuras pasadas. Pero aquí estaban aprovechando el tiempo porque les estaba dando un discurso, les estaba exhortando y Pablo estaba ahí haciendo todo lo bueno. Él estaba disertando largamente con la palabra. Y luego dice que el joven se lo llevaron y iba vivo. Y fue grandemente consolados ellos, ¿verdad? Y ahí sigue contando en el libro de Hechos. Nosotros, dije, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Él iba a pie, ¿verdad? Y ellos iban navegando. Y cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente llegamos hasta llegando delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuere posible en Jerusalén. Fíjese que esta gente no eran como nosotros. No les quiero decir que ellos eran perfectos o todo, pero en ellos había una pasión de la forma de trabajar en la obra de Dios. Mire todo lo que, cuando nos vamos a esto que está escrito en la Biblia, que es como una historia para nosotros, pero es la vida narrada, la vida real de ellos, narrada todo lo que hacían. Imagínense que dice que ellos se fueron navegando y que fueron a encontrarse con Pablo en determinado lugar donde él los esperaba porque él quería irse caminando y allá lo fueron a recoger. Y Pablo dice que apresuraba porque él había propuesto pasar de largo a Éfeso y él no quería, porque no quería detenerse en Asia, dice, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, el día que celebraban el día del Pentecostés, y se les fuera posible en Jerusalén. Entonces, aquí viene otro discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, dijo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pese a que ellos, ¿verdad? Pablo se sentía acechado por los judíos y dice que él, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar, o él siempre siguió anunciando y enseñando públicamente y por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la labor que debemos de tener nosotros los cristianos: anunciar las buenas nuevas de salvación y enseñar de la palabra públicamente y por las casas. Y ahora dice que aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, veré más mi rostro. Verás más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mire cómo las estaba persuadiendo. Los lobos rapaces, aquellos que odian a los cristianos, aquellos que aborrecen a los que hablan de Dios, aquellos que aborrecen a los humildes de corazón y mansos de espíritu, porque ellos quisieran que fueran igual que ellos. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él les estaba dando una despedida ya a ellos. Él les estaba hablando de lo que iba a suceder, pero también les recordaba de que Él había estado con ellos siempre, que nunca los había abandonado, que los aconsejó en todo tiempo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí está dando una gran enseñanza. Él nunca trabajó en la obra de Dios por dinero, ni codiciaba. Él no trabajó por codicia, trabajó por amor. Un hombre convertido, un hombre que de haber perseguido a la iglesia y la azotaba para meterla a las cárceles, hoy era un hombre que trabajaba en la obra de Dios y no había codicia en su corazón. Y estaba dando consejos, ¿verdad? Os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, ¿verdad? He trabajado. Lo que he tenido ha sido porque Dios me ha permitido trabajar y ganármelo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado estar que recibir. Qué gran enseñanza, hermano. Yo bendigo a todos aquellos pastores que trabajan en la obra de Dios, pero que tienen un trabajo secular en el cual ellos trabajan para mantener y sostener la familia y aún más también colaboran con la misma obra del Señor. Es cierto que alguien que trabaja quizás no tendrá el tiempo necesario, pero fíjese que muchos se han acomodado de que dice que no trabajan porque ellos tienen que dedicar el tiempo. Y quiero decirles en este día, y no lo hago por maldad ni por ser una crítica de ellos, sino una realidad. Muchos dicen, no, engañé y Dios no puede ser burlado, dice en Gálatas 6:7. Lo que el hombre sembrará, eso también cosechará. Si tú eres mentiroso en la congregación que Dios te ha puesto como cabeza, mentirosos te van a rodear en tu vida en la congregación. No habrá en quién confiar porque todos te mentirán, porque eso es lo que has sembrado. Pero bendigo a aquellos pastores que todavía trabajan, porque están sus fuerzas, ellos trabajan y ellos sostienen su familia con el sudor de su frente, como fue dicho en la palabra de Dios allá en Génesis. Y ellos no se descuidan de la obra del Señor.
Ellos tienen a personas allí que trabajan cubriendo el tiempo, que quizás él en la hora de trabajo no pueda hacerlo, pero tiene gente idónea, gentes que no van a correr las ovejitas, ni las van a herir, ni las van a matar, porque son personas idóneas, preparadas en amor, preparadas y enseñadas con la palabra. Entonces, él enseñó a Pablo que era más bienaventurado dar que recibir. Y muchas personas están trabajando en la obra del Señor esperando un salario, esperando que los hermanos se despojen de lo poco que tienen para darles. Y está bien, yo estoy de acuerdo que una congregación debe de ser dadivosa, pero no porque se lo piden, sino porque a ellos les nace. El dadivoso es desprendido, el dadivoso comparte de todas las bendiciones que Dios le da, no porque le pidan. Hay congregaciones que son parejas con las ayudas, les ayudan a todos aunque no tengan necesidad. Y algo otros pues, como ven que hay algunos que tienen más necesidad, pues les ayudan a los más necesitados. Y así debe de ser, solidarios, debe de extenderse la mano al necesitado. Y bendigo a los pastores que trabajan para sostener a su familia y que no se benefician del dinero de las arcas del Señor, que ese dinero es utilizado en la obra del Señor para ayudar a los necesitados, para los arreglos que se puedan dar en una congregación, un templo, el edificio, ¿verdad? O para pagar los gastos de agua y de luz, porque los hermanos ofrendan, diezman, y todo eso es para que no se detenga ese lugar. No le van a cortar la luz porque hay hermanos que están ofrendando y de ahí va a pagar la luz. No les van a cortar el agua porque los hermanos que ofrendan y diezman, de ahí se va a pagar el agua. Se le va a dar mantenimiento a al equipo de sonido, a los instrumentos con los que se alaba a Dios, porque allí hay hermanos dadivosos que ofrendan con amor y que diezman con amor en obediencia. Y todo eso es para la congregación, no es para que determinada persona encargada de una congregación tenga lujos, tenga todo lo que tiene sin costarle nada. Y no estoy criticando, todo el mundo puede obtener lo que quiera, pero que lo haga con lealtad, con sinceridad, con honestidad. Mucha gente dice, ustedes andan a pie y Julando anda carro. Algunos dicen que se los han regalado, que se los han dado como regalo, ahí Dios lo sabe. Pero no puede haber una congregación pobre necesitando de todo y que los que están de cabeza lo tienen todo y no comparten con los necesitados de su congregación. A mí me gusta este versículo, yo me voy siempre a la palabra, me gusta lo que aquí en la Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 2, en el libro de Hechos, donde habla, dice, en el 40 vamos a leer, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta porque dice que ellos, no es que yo quiero que vendan sus propiedades, no, pero es que me gusta la vida de los primeros cristianos como es. Ellos estaban reunidos allí
ellos estaban maravillados de de las señales que eran hechas por los apóstoles, porque Dios los usaba, y vino, dije, gran temor a cada persona. Muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No había diferencia. Había algo en común en ellos que los mantenía unidos, que era el amor. Y dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí no estaban en un restaurante 5 estrellas, estaban en casas comiendo juntos con alegría y con sencillez de corazón, con humildad. Ahí no se murmuraba. Ahí podía haber sido la comida más sencilla, pero ellos eran tan agradecidos con Dios que estaban tan contentos y compartían, comían juntos y alabando a Dios y teniendo favor con todo en el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bonito es esta palabra de este día. Qué bonito es saber de que una iglesia está siendo formada por alguien que fue formado y transformado por Dios. ¿Queremos una congregación con personas, mentes transformadas? Empecemos a hacer ejemplo. Queremos una congregación, sus familias completas adorando a Dios, unánimes, con alegría, compartiendo de los bienes del Señor. Enseñémosles. Una iglesia bien formada es transformada. Una iglesia bien instruida en la palabra, Dios la transforma en una persona nueva, una persona diferente. Qué bonito sería que nuestras congregaciones todas fuéramos en un mismo sentir, que en nuestras congregaciones todos tuviéramos en común todas las cosas, que no hubieran diferencias, que no hubieran esas cosas que se dan de que yo soy el mejor, que yo voy a sentarme a la par de los pastores porque yo soy el preferido de ellos, pero vivimos engañados, vivimos tan engañados que creemos que nosotros somos santos y que tenemos que estar a la par del pastor porque somos los únicos llamados a hacerlo. Dice en el Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de las que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia dice que era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía en heredar, la vendió y trajo el precio y la puso ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Tampoco quiero que ustedes crean que yo quiero que ustedes vendan todo, no, no es eso, sino que seamos dadivosos, que nadie tenga que decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Yo le doy gracias a Dios porque sé que hay congregaciones que son muy dadivosas y nadie lo sabe, pero Dios lo sabe y lo ve. Hay personas que hacen sus recolecciones para darle a las personas necesitadas sin que se lo pidan. Y los bendigo, y nunca habrá escasez en sus casas porque usted está pendiente de los necesitados de la congregación. No debemos de ser indiferentes a la necesidad de aquellas personas que son pobres. Hay gente que es extremadamente pobre
y se congrega en tu congregación, en la congregación que Dios te ha puesto para que le des la ayuda necesaria tanto en lo espiritual como físico, material. Hay hermanitos que llegan a tu congregación y ese día no comieron y tú no lo sabes porque ni siquiera los visitas porque son muy humildes. Hay hermanos que ese día llegaron a tu congregación con vestiduras arrugadas porque no tienen luz para planchar, no tienen una plancha ni luz para planchar su ropa. O quizás cuando se vino una lluvia se les mojó toda la ropa porque su casa cae en 1000 goteras y toda su ropa se le mojó. Y así se puso un vestido mojado que se le secara en su cuerpo. Quizás digas que yo soy extremista, pero se dan esos casos. Mucha gente, si tú te acercas a las personas más pobres que puedan haber a tu alrededor, sin necesidad de preguntarles o tú los visitas, te darás cuenta que tú estás mucho bien, tenés todo, pero que hay personas de tu congregación que no tienen ni calzado, no tienen ni comida, ni dónde reposar su cabeza. Se hacen un nudo para dormir en sus casitas, hacen los pequeños bultos de ropa que tienen, son sus almohadas. Si tú hablas o visitas con gente pobre, tú te vas a dar cuenta de que hay mucha necesidad en tu congregación. Benditos aquellos que han sabido usar el amor ágape, aquellos que tienen coinonía y se dan cuenta cuando tienen sus comentarios ahí en esos lugares de refrigerio y se dan cuenta de que alguien ha pasado necesidades y que ahí se le ha quitado el hambre. Benditos sean esas personas. Yo no quiero dejar esto para controversia, pero sí quiero decirle de que después de haber los grandes alborotos que hubieron allá en Éfeso a causa de la idolatría, también hoy se dan alborotos en nuestras congregaciones a causa de la miseria, de la miserable que es tu corazón, donde no tienes compasión. Hay iglesias que están divididas, los grupitos de gente de dinero, los que viven mejor, y tienen otro grupito, los pobres, que ellos se reúnen entre ellos porque solo entre ellos se pueden entender. No hay necesidad de los alborotos que se hicieron en Éfeso a causa de una estatua o una diosa que ellos adoraban, que veneraban, pero sí hay mucho dolor que divide la iglesia, hay mucho dolor en las congregaciones de personas menospreciadas en la misma congregación y eso trae alborotos afuera porque los niños, los que van creciendo, van viendo que hay un desprecio en las congregaciones y se hacen alborotos. Muchas iglesias son criticadas por la falta de amor, por la falta de coinonía, por la falta de ese amor ágape, por la falta de la entrega hacia el Señor. Solo están preparándose en riquezas y olvidándose de los necesitados. Si quieres estar agradable a los ojos de Dios, piensa en los necesitados. Piensa en aquellos que son extremadamente pobres porque no tienen trabajo, aquellos que se están congregando en tu congregación y tú ni siquiera conoces su nombre. Eso causa alborotos, eso causa crítica. Si somos criticados por hacer lo bueno, qué bien, pero si somos criticados por hacer lo mal, es un mal testimonio. Hay muchas formas de testificar de Cristo y es extendiendo la mano al menesteroso y evitando los alborotos para no ser criticado, no por agradar al hombre, sino por agradar a Dios. Señor, ¿en qué te estamos fallando? Dígase usted en este día. Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado de los pobres, de los necesitados, de los humildes, de aquellos que carecen de todo. Perdónanos, Señor, porque solo hemos pensado en nuestras canastas, solo hemos pensado en nuestras posiciones, pero en este día, con tu ayuda, miraré las necesidades de alrededor mío y convocaré gente para que vayamos a hacerles una visita y podamos llevarles algo de comer, podamos llevarles algo de calzado, algo de ropa para que se vistan las familias. Y de esta manera agradarás a Dios y estarás con tu conciencia tranquila, dormirás plácidamente, tu comida te caerá muy bien y no te hará daño, y en tu casa habrá abundancia, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Aquel que da generosamente, generosamente va a cosechar. Así es que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No creas que de lo bonito que hablas en ciertas reuniones, Dios se place de la sinceridad, Dios se place de lo bueno que tú puedas hacer ante los ojos de Dios para aquellos que te necesitan.
No esperes que nadie te pida. Extiende tu mano generosa y Dios extenderá sus manos hacia ti. Nunca habrá escasez en tu casa. Que el Señor les bendiga y les guarde y que esta palabra pueda ayudar a que tú te salgas de tu error y puedas caminar en pos de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.